¿Cuál es? Una comunidad de creyentes es necesaria no solo para que exista la religión, sino para que se mantenga, se desarrolle y ejerza una influencia social y cultural. Por ejemplo, podría ser lo que uno toma, ¿verdad? Todos ya hicieron su trabajo. Buenas noches. Buenas noches. Pudieron hacer sin dificultad. Sí, profe. Solamente el 5 lo que no pudiste de sol. Sí, porque no entendía a qué se referían, por eso, Ah, pero ahora entendí. disculpame la ambigüedad. No, no. No hay, en realidad, ahora leerlo puede ser una manera de no entender. Porque podía ser otro trabajo, ¿verdad? Con eso ustedes ya van sumando para su calificación de trabajo práctico, que es importante. Y eso vamos a, seguramente con un ensayo, con un artículo, cerrar el tema de trabajo práctico. Ese ensayo o artículo vamos a dar la propuesta ya en los siguientes días. También ya se acerca la parcial 1 que es en junio, y así ya avanzamos muy rápido. ¿Alguna cuestión que quieran hablar de esta tarea? ¿Algún aspecto, algún número? Porque la continuación que vamos a hacer ahora también la otra diapositiva. ¿Algún comentario? Si está todo claro, por ejemplo, me gustaría escuchar el comentario porque es todo claro. Y si está medio oscuro, entonces también qué parte no entendieron bien. ¿Me escuchan ustedes? Sí, Yo sí, profe, se yo sí, escucha. profe, súper Se bien. escucha. Ajá. Me Ah, estoy organizando nomás, profe. no me están queriendo responder nomás. No, no, no. Me estoy organizando. Ajá. Ya enseguida. Sería bueno comenzar con esto y continuamos porque esta es parte final uno yo le llamo. También está el artículo completo, un poco más abajo. Y yo separé en dos para que la clase no sea muy extensa. Y ayer ustedes hicieron ya, como es asincrónica, entonces ya hicieron la primera parte y la segunda parte. Hoy continuamos. Algunos conceptos también que tienen que ver con esa construcción objetiva, vamos a decirle, ¿verdad? Que del sentido de la religión o el concepto de religión. Y también cuando hablamos del el sentido en cuanto a lo conceptual, también vamos a sí o sí pensar en la parte práctica, que creo que son situaciones que no se pueden disociar. Al mismo tiempo, también se puede pensar en términos cultural, siendo que en nuestro medio al menos hay que ver si la religión es independiente de la cultura, o más bien vivimos lo que se llama la religiosidad popular. Entonces ese constructo de carácter objetivo que nos plantea este autor del artículo, que es un artículo no muy extenso, así como le dije, ustedes pueden leerlo eso por completo y le remite también a otro artículo donde uno va revisando y si por ahí también eh, coincide con su orientación en cuanto a la elaboración del artículo, ensayo o la misma tesina, sería muy importante, porque hay muy pocos estudios, en nuestro caso, sobre filosofía de la religión. Y sería muy interesante que uno de ustedes lo tome ese punto de partida. Que va a ¿En ser, serio, profe? Qué claro. interesante. Sí, Voy a yo no conozco indagar profundamente para elaborar mi sobre esa tesina hoy. respecto a Sí, eso. Ah,
Y hay varios aspectos. Incluso también eso se puede hacer desde el punto de vista de la aplicación de, de la fenomenología, pues, o sea que mirar la religiosidad popular, pues, por supuesto, dentro de la práctica que se hace en nuestro medio. O sea que no solamente el sentido teórico, también el sentido práctico que puede tener. Bueno, dejo un ratito de 1 al 4 si ustedes quieren opinar sobre lo que hicieron para poder avanzar. La primera, pues lo dice, una filosofía de la religión debe ser en principio aceptable tanto por el creyente como el para no creyente. Profe, ¿puedo hacer un rápido brief de lo que yo entendí, lo que yo estuve trabajando? Sí. Bueno, voy a mirar el documento. Está acá. Bueno, ¿por qué la religión debe ser en un principio aceptable tanto para el creyente como el no creyente? Yo lo que entendí es que uno necesita de una creencia, de un código de conducta y de un culto. Y todo esto se desarrolla en sociedad. Y justamente los problemas de la religión surgen cuando no se acepta a las otras, a las otras creencias, así en sentido, no sé, más coloquial. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? Como esto es también, no es solamente, si bien es el objeto, es objeto de estudio de la filosofía, esto no es algo artificial, sino se presenta dentro de la sociedad, inclusive se dan relaciones humanas, no se limita solamente a la relación con la divinidad. Y la cuestión de la inteligencia crítica, justamente hace unos días estuvimos hablando de Santo Tomás y estuvimos hablando de Platón y de Aristóteles y de San Agustín, cómo estos hombres justamente tratan de darle ese ropaje racional a muchos elementos de la religión para, creo yo, hacer que eso prenda dentro de la sociedad. Y esta cuestión, lo que sí me molestó ya otra vez del último punto, es que al final no tenemos respuestas, sino lo que tenemos son más problemas y más dudas. Eso es lo que me dejó a mí. Si bien es un documento extenso, es súper interesante, pero lo que hace Doherty es generarnos esta necesidad de cuestionarnos la religión desde los aspectos que se problematizan a partir de la reflexión. Bien, Claudia. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otro enfoque, otra interpretación? También puede ser en forma global, así, de la primera parte del artículo. Bueno, entonces vamos a continuar con la otra parte. Profe, tu micrófono está muteado. Disculpen, en la grabación va a salir igual porque la grabación de pantalla, disculpen. No, decía nomás que o sea, consultaba si alguien más quería también dar su opinión acerca de la respuesta y también lo que ustedes pudieron agregar como intérprete. Por ejemplo, hay la palabra autocrítica y no proceder desde un dogmatismo no examinado. Bueno, y eso se vincula para mí directamente con la cuestión de la necesidad de aplicar la inteligencia.
a esta cuestión, ¿verdad? De no a aceptar las verdades que son dadas como dogma. Y como habíamos visto en las lecturas anteriores, que el fenómeno religioso es más un hecho subjetivo que se desarrolla mayormente en el ámbito interno del ser humano. Yo creo que está muy vinculado por ese sentido a la razón. Ujú. Ahora, la consulta que yo le hago a ustedes, ¿este tipo de lectura nos aleja más de nuestra formulación de definición de lo que significa filosofía de la religión o nos acerca más? Yo creo, profe, que nos acerca más en el sentido de justamente hacer una reflexión crítica sobre comprender el hecho religioso. La filosofía de la religión es una de las disciplinas para comprender el hecho religioso. Y eh, lo que yo entiendo de la segunda eh, justificación que hay que hacer es justamente intentar por lo menos no aplicar en sentido estricto una visión religiosa que uno tiene. Uno, como estuvimos comentando en las clases anteriores, habría que salirse un poco por ahí. Es difícil, hay que admitirlo, es difícil Sí, dentro de nuestra cultura que está determinada por un tipo de religión, por un tipo de cultura. Entonces, si uno quiere analizar el fenómeno religioso, tiene que tratar de sacarse eso y tratar de buscar una comprensión general, en este caso, sobre el fenómeno de las religiones, porque no es lo mismo analizar el concepto de Dios en el cristianismo como en el islam, que son dos maneras de verlo. sí, Eh, Desde la religión filosófica, por ahí podemos usar el instrumental del platonismo para comprender al Dios cristiano, pero eso no podemos hacer con la religión islámica, por ejemplo. sí. No son compatibles. Entonces uno tiene que sacarse esa cáscara y tratar de hacer esa crítica eh, de comprensión al hecho religioso. Claro. Por eso este autor, en cuanto al planteamiento que nos hace, el sentido abstracto. Y así como ustedes están diciendo, ese hecho de desprendernos, por ejemplo, de nuestra formación, desprendernos de la parte práctica de la religiosidad popular, es lo que conceptualmente nosotros tenemos que tratar de sacar un punto de- en cuanto a al significado primero y también después mirar la práctica en otro contexto, desde lo fenomenológico. Pero en sentido realmente así, netamente filosófico, por ejemplo, una religión sin Dios, por ejemplo, el planteamiento si es posible y si es posible también cómo uno vincularía con una respuesta, fuera de lo que significa también su formación en todo sentido. Claudia, Sobre la pregunta que usted dejó sobre la mesa, profesor, si esto nos acerca o nos aleja, eh, yo no tengo una respuesta hoy, así si nos acerca o nos aleja. Lo que sí puedo decir es que a mí me da más elementos para reflexionar y yo creo, tengo fe, que va a llegar un momento en donde voy a poder dar una respuesta aproximada. Me parece súper interesante cómo Doherty desarrolla el tópico del valor cívico de la religión y cómo eso choca con las ideas de la ilustración, ¿verdad? Que ve a las religiones o especialmente al cristianismo como un elemento que se tiene que eliminar de la sociedad para el progreso de la sociedad. claro, y a partir de ahí las justificaciones que van acompañando también las prácticas, incluso en lo económico, ¿verdad? Que desde la visión de Max Weber, por ejemplo, desde la sociología de la religión, y que tiene mucho que ver también con la psicología y en lo
más profundo nosotros lo hacemos nuestro análisis desde la filosofía, que es importante dar ese paso hacia la comprensión, por ejemplo, en cuanto a lo conceptual primero, y en segunda instancia, cuáles son las aristas, por ejemplo, que también podrían servir como fuente de análisis en nuestro recorrido. Porque podemos estudiar desde una cuestión puramente fenomenológica, lo que más hay, ¿verdad? Y también que nuestro programa de estudio habla de la parte hermenéutica y esa combinación, por ejemplo, también de los enfoques y desprendernos de lo que nosotros tenemos como sesgo generalmente, es la parte más complicada. O sea que es más fácil seguramente comprender un texto en el sentido de que lo voy a decir en forma desinteresada, que despojarme de mis sesgos y eso convertir en un consenso a partir también de la diferentes formas de interpretación, así como dije en sentido conceptual y también en sentido práctico. O sea que la explicación muchas veces parece que en un sentido no puede aumentar nuestra posibilidad, así como decía, de acercarnos a lo que es. Pero tenemos que ver también los indicadores, por ejemplo, en el sentido de que cómo yo sé si me estoy acercando o si me estoy alejando. Y en ese sentido hay que trabajar el concepto. Y no es el único autor este que estamos leyendo, sino hay muchos autores. Por ejemplo, si ustedes entran en Google Académico y ponen esta referencia, le va a decir artículo relacionado y una cuestión interminable. Y vamos descubriendo, incluso va a tocar el sentido antropológico, la cultura, de cómo uno se construye, a partir de la construcción humana también, qué tipo de vínculos tiene, y la creencia que es fundamental también que ustedes vieron en su escrito. Entonces esto estaba acá, veo que algunos ya entregaron, hemos hecho la ampliación de plazo. Este es el documento completo, la religión como objeto de estudio filosófico. Y este es lo que ustedes usaron para su trabajo. Entonces vamos a continuar con la segunda parte, parte final de este artículo, que no es muy diferente, solamente va retocando ciertos temas y también presentando algunos conceptos que no digo que va a ser una novedad para ustedes, sino simplemente para ir hilando también en este proceso de construcción del concepto. Entonces, la religión como objeto de estudio filosófico va a ser encabezado en todos los casos también, como ustedes ya habrán visto, que podían también elegir el texto completo para responder, como también podían elegir la diapositiva directamente. La mayor parte se usa también en los comentarios. Entonces, voy a ir presentando y vamos a ir también a medida que ustedes quieran opinar, así como venimos haciendo, lo van a ir pronunciando y vamos a escucharnos, ¿sí? Entonces, primero, una función que parece ser universalmente característica de los grupos religiosos es el culto, que a veces no siempre vinculado al sacrificio y en cualquier caso surge un sacerdocio. Esos vínculos, sacerdocio, sacrificio, culto, si miramos la práctica, vamos a probablemente encontrar, porque el sacerdocio, entonces, en ese sentido, no solamente en ese sentido quiero decir que es como aparece como una autoridad, sino la percepción que se tiene, una comunidad religiosa, la percepción que tiene acerca de esa función del sacerdocio. En nuestro caso nos lo llamamos sacerdote, pero en realidad alguien que representa el culto. Y en un momento dado también el sacrificio, en su sentido, vamos a decirle original o más de uso en la antigüedad, va a significar también otro ser. No solamente el creyente, sino necesita poner a prueba su voluntad
mediante la renuncia, por ejemplo, de algo que quiere mucho o que aprecia mucho. Entonces, que también podía ser lo que dice ahí, por ejemplo, el tema de los ritos. Que hay algunos hombres separados que a través de actos públicos de su ejemplo y de su enseñanza muestran el camino. Son los maestros del rito. Guían a la comunidad de creyentes. Pues siempre hay un referente en la historia así. Al menos las religiones que yo conozco, no voy a decir que conozco las religiones, pero la mayoría que conocemos tiene un representante, un guía, uno que va a hablar del culto y va a fortalecerlo la creencia de sus seguidores. Ahí vamos, Federico, adelante. Federico, levanta la mano. Perdón, profe. Sí, Lo que quería nomás compartir es de que la función elemental del sacerdote es hacer sacrificio sí, en todas las religiones, tanto primitivas como actuales. Eh, Creo que Max Weber es el que hizo vamos a decir, la caracterización de los agentes, vamos a decir, del hecho religioso. El sacerdote es el mediador entre lo sagrado y el pueblo. sí, Y es el especialista, por decir de alguna forma, en realizar eh, esa función para la comunidad, que es justamente poder expiar los pecados a través de un rito. ujú, En este caso particular, porque tengo entendido que la función religiosa anterior al sacerdocio es el chamanismo. sí, Y el chamán tenía en su persona el conocimiento de todo lo necesario para el culto divino, como también para sanar dolencias de la comunidad. sí, Y hacía los ritos, o sea, se encargaba de los ritos religiosos, que como dice el documento, no solamente se dedicaba al sacrificio, porque el sacrificio puede ser incruento o incruento. Incruento es donde no hay sangre. mm, Cruento es cuando le matas a un animal o mismo el sacrificio humano, ¿verdad? sí, Pero la razón de ser del sacerdote es hacer el sacrificio. Luego se va otra vez disgregando su función, como por ejemplo en cuanto a la autoridad, porque la autoridad es el saber socialmente reconocido. Entonces, el que más sabe es el sacerdote en este caso. Pero su función particular dentro de una comunidad es mediar entre el ser divino y la comunidad en cuestión. el consagrado. Exactamente, Sí, por eso es consagrado. sí, el concepto, no me quiero traducir también lo que dijiste, la renuncia, lo que hace mucho el sacerdocio, la función del sacerdocio. O sea que Sí, en la renuncia, vamos a decirle, se capitaliza también el sacrificio, cuando es un concepto muy elevado, cuando no podemos comprender así de buena primera. sí, para el sacerdocio católico, sí, para el sacerdocio de otras religiones tiene otras características que sí, que en definitiva consagrarse totalmente a esa actividad social, Sí. vamos a decir. Y el tema del chamanismo también es interesante porque en antropología nosotros también estudiamos. Y sacerdote del monte se le dice. En la antropología así, en cuanto a su evolución. Consideran también que la antropología no es tan antigua como la misma religión, o sea, la filosofía de la religión. Y los enfoques también son interesantes porque hay muchos puntos en común. Si bien los conceptos van a ser diferentes porque lo hace desde el área que corresponde o de la disciplina que corresponde. Pero si uno analiza en la parte práctica, va a encontrar también que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque no hay otra manera de hacer esto. Bueno, la definición, conservación y desarrollo de la doctrina, otro concepto, doctrina, es también una función importante y se encuentra análogamente en todos los grupos religiosos. Hoy día se usa todavía la palabra doctrina en los catecismos. La persona así que tuvo esa formación
sigue aplicando el concepto. Y también aplicable a grupos de personas que pueda de alguna manera llevar a cabo también eh, el contenido de una religión en forma, a veces puede ser muy específica. También dependiendo de la lectura o formación que ha tenido la persona que va a dirigir. Porque una cosa es el hecho de ser consagrado y otra cosa también el nivel de formación que va a tener ese ser consagrado. Porque también eso, vamos a pensar en un contexto de escasez, por ejemplo, de sacerdotes, y que vamos a llamar también seminario a los formadores, y que vaya también debilitando su percepción en cuanto a la formación que debe tener el representante, entonces también va a cambiar de estilo. Y probablemente la persona así que tiene expectativa alta no esté muy contento. Pero la gente que se va sumando a ese grupo sí no sabría diferenciar porque va a ser una novedad. Entonces se necesita un cuerpo de maestros de oficio que se seleccionan por su saber y santidad. O sea que eso son vamos a decir, las competencias que se le atribuye. Porque ahí está el grado de confianza y depositado en la creencia, en la fe, en una convicción de que sí ese sujeto o esa persona lo puede representar. Y se lo ve justamente como el ser que pueda orientar y dirigir los ritos. La iglesia es necesariamente educadora y sus conductores, por tanto, han de ser maestros, aunque su función primaria es la de dirección del culto. También eso va a variar pues, en las religiones, el tema del culto, qué se hace, esa práctica que se comparte en las reuniones, hacia dónde va orientado, o de qué se nutre, ¿verdad? Para que también tenga sentido, porque en realidad los seguidores no se va preguntando el sentido así filosófico de del contenido de un rito, de un culto, pero como ya forma parte de su convicción, entonces cada encuentro va a ser importante, va a ser de gran valor y por supuesto que va a asistir. El bienestar físico de su miembro y de la sociedad en general es preocupación solo de algunos grupos religiosos, sobre todo los que han surgido en Occidente. En Occidente, desde los tiempos bíblicos, los grupos religiosos se han preocupado de los enfermos, de los pobres, de los huérfanos y de las viudas. Que también eso no tiene que dar una connotación, ¿verdad? Que también hay que ver los conceptos apropiados y el contexto en que se desarrolla cada religión. Como ustedes decían la otra vez, el tema de las religiones que son orientales, ¿verdad? Pero cuando venimos hacia nuestro lado, en cuanto a Occidente, entonces probablemente estos son los rasgos comunes de las religiones así más conocidas, que se preocupan entonces por estos citados en cuanto a enfermos, pobres, huérfanos y viudas. Pero hay que ver también si estos son conceptos en su sentido literal, ¿verdad? O también en otro contexto se puede usar como una metáfora, ¿verdad? Porque hay que pensar también no solamente en sentido físico. O sea que cuando pensamos desde la filosofía no podemos pensar en sentido físico y no solamente de manera literal. Pobre, ¿qué significa? Rico, ¿qué significa? Huérfano, ¿qué significa? ¿Verdad? Enfermo, ¿qué significa? Dentro de lo que se profesa en una religión. No sé si quieren opinar sobre ese punto, alguna apreciación que tengan de los enfermos, pues, de los pobres, en sentido metafórico. Sí, Federico. En el caso, a ver, de la religión del Antiguo Testamento, o sea, del primer judaísmo más primitivo, vamos a decir, o de la tradición hebrea, sí, ellos sí tenían una especie, o sea, la Biblia hebrea tiene una especial indicación moral de que hay que atender a los
a los pobres, a los viudos. Inclusive hay justamente para no dejar desamparada a la viuda, había una institución que se llama el levirato. Y el levirato consistía en que en caso de que el marido fallezca, ella pasaba, o sea, la mujer pasaba a ser esposa del hermano, para que no quede huérfana. Pero ese tipo de instituciones también hay que aprender o sea, hay que leer eso. Siempre, por lo menos en el caso de la Biblia hebrea, siempre uno tiene que comparar con las religiones circundantes a Canaán, que es la religión babilónica o la religión egipcia o de las tierras de Canaán, porque hay mucho de eso. Entonces es como si fuera también que la tradición bíblica dialoga con esos sistemas sociales, morales y doctrinales, y se identifica y asume ese tipo de función social, vamos a decir, dentro de su pueblo. Sí. O sea, en el caso bíblico por lo menos, porque era la forma que tenía de dialogar el mundo bíblico, porque estaba alrededor de 3 imperios grandes, ¿verdad? Sí. Entonces, la función por lo menos uno puede mirar en la Biblia hebrea que había eso. Y bueno, y después eso, con el advenimiento del Imperio Romano y todo ese tipo de cosas, ya con el cristianismo ahí, se volvió a tener un especial interés, porque tengo entendido que todo lo que es el sistema de hospitales, a las viudas y la atención a huérfanos y viudas, en la época del Imperio Romano por lo menos, eh, estuvo a cargo de la iglesia de los cristianos. Sí. En los ejemplos también que se pone siempre y lo que me di cuenta también que por ejemplo, ese concepto que usaste, levirato, por ejemplo, también se trasladó al uso de la antropología cultural. Entonces, también todas estas prácticas se han convertido en el tiempo una cuestión cultural, porque tiene todas las características para llamarlo así. Entonces, se puede estudiar desde un enfoque netamente antropológico, como también desde un enfoque desde la filosofía de la religión. De hecho, que nosotros no podemos desprendernos de la antropología cuando estudiamos filosofía de la religión, porque acá nuestro objeto de estudio va a ser la relación justamente del hombre, del ser humano, con lo que considera sagrado. Pero hay un intermediario que hemos visto, por ejemplo, la figura de un sacerdote o sacerdocio como concepto, ¿verdad? Que eso también nos tiene que dar un mensaje de interpretación que hay religiones por lo que enseña que yo, ser humano común, no tengo la posibilidad de comunicarme en forma directa con aquel ser que se considera supremo. Entonces necesito un intermediario. Y ese intermediario tiene que arroparse de ciertas características prácticas, lo que puede llamarse rito, culto, ¿verdad? Y también algunas pruebas de renuncia, pero también que podría darse con el tema del sacrificio en algunos casos. Siempre estamos hablando en sentido así, como no conocedor de todas las religiones, que es importante también eso entender, porque no lo vamos a poder englobar en ningún caso. Acá hay un aspecto también de omisión de texto que tenía que ver también con, para que no sea igual que el documento del artículo, entonces se pone la parte que se considera más importante. La comunidad misma es la última autoridad en lo esencial de la fe. O sea que si la fe, por ejemplo, está debilitada o simplemente desaparece, entonces no tiene ningún sentido hablar de esto. Lo que va a mantener justamente ese vínculo entre lo que se considera sagrado y el ser humano que está ahí, y cuando necesita un mediador, ese mediador tiene que hacer toda la logística para que eso se mantenga. Incluso ir cambiando los términos cuando necesitamos mantenernos eso. Por ejemplo, algunas iglesias, el tipo de reunión,
el tipo de cántico que hace, ya va saliendo lo tradicional también para poder atrapar la atención de los más jóvenes. Entonces, una teología o el lenguaje de los teólogos puede someterse al analizarse por medio de la lógica formal y la semántica, la interpretación, ¿verdad? Por eso la cuestión de concepto. Eh, y ahí, por ejemplo, lo que este autor al menos buscaría en primer término, porque nosotros no somos capaces, o sea, ningún ser humano va a ser capaz de aplicar la lógica en el mundo material, en el sentido de que yo cuando expreso ya deja de ser concepto, ya se convierte en término. Lo mismo pasa con la relación del concepto, lo puedo convertir en un juicio. Y fíjense también que el que tiene fe ya tiene una conclusión. Se supone que ha establecido sobre la base de criterios como son las premisas. Y las premisas, una premisa, otra premisa y finalmente concluye. ¿Qué concluye? Que es el ser eh, supremo que está hecho para ser depositario de su confianza en la interpretación. Y de acuerdo a eso va a continuar. Y depende mucho también del modelo de práctica que nosotros llamamos religiosidad popular para que esto se sostenga en el tiempo. Entonces acá viene una pregunta interesante. Uno se puede preguntar, ¿cuál es la estructura lógica de la fe? ¿Y cuáles son las condiciones de verdad de la fe? ¿Y cuál es la estructura lógica de la fe? Y si vamos a estudiar así como concepto, yo no sé si vamos a poder responder. Necesariamente necesitamos respaldarnos en un grupo que desarrolla la fe como práctica. O por lo menos eso hace de notar. Como concepto, simplemente nosotros podemos seguramente definir. Y también con la pregunta, ¿cuáles son las condiciones de verdad de la fe? De hecho que para el que tiene fe eso va a ser indiscutible. Pero para el que mira de afuera y también observa las prácticas, puede ser que sea discutible. A ver, Juan Carlos y después Federico. Sí, el criterio de verdad de la fe es la autoridad, ¿verdad? Porque esto justamente nos requiere evidencia, porque si es la convicción de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, justamente es porque no hay evidencia. El requisito es que no sea algo seguro, porque si es que es seguro, ¿de qué fe me estás hablando? Sí. O sea, necesita ser algo que se pueda poner en duda, pero que al mismo tiempo para esa persona tiene confianza en que es así. No sé si me explico, pero puedo ejemplificar, por ejemplo, podría ser una persona, si se le pregunta que cree en algo y responde, bueno, yo no creo, pero quisiera creer, ¿verdad? Quisiera creer, pero no lo puedo admitir, ¿verdad? Porque en realidad no me miento a mí mismo, sino que expreso lo que creo y yo no lo creo, ¿verdad? O sea que no hay forma de obligarle a alguien a que crea, que es lo que muchas veces pasa en las religiones. Sí. Dice, y yo no, pero no quisiera creer, pero no te preocupes, con el tiempo te vas a convencer, te dice. Claro, con miles de repeticiones cada domingo ya te vas convenciendo. Pero el criterio fundamentalmente no es la evidencia, no puede ser algo seguro. Por eso que es fe justamente. Claro. Y ese Es mi parecer. esa es la clave justamente de la fe. Porque al tener evidencia, como decía Juan Carlos, ya dejaría de ser. Va a ser otra cosa ya. Y cuesta muchísimo el pedir justamente la justificación de la fe por esa razón. Porque quizás la persona que dice que tiene lo va a poder entender desde su interior. Pero eso no se puede explicar. Pero hasta qué punto se puede explicar
porque esa explicación no va a ser didáctica, no va a ser ilustrativa para el que escucha. Y más todavía para el que se pone en la posición de que eso no es posible. La duda, también tiene sus niveles. Está la duda, lo que usa como criterio de desconfianza y no daría ninguna posibilidad, lo que sea diferente a lo que él piensa o lo que ella piensa. Pero también está la duda, lo que necesita un poco de explicación para direccionar su manera de pensar, que también puede ocurrir en nuestro caso. Y está el que directamente no admite, ¿verdad?, ninguna de las posibilidades. Federico. Bueno, la pregunta, profe, ¿cuál es la estructura lógica de la fe? Bueno, hay que ver, me cuesta un poco cómo responder esto, pero podemos ver la suma teológica de Santo Tomás de Aquino, en el caso de él, por lo menos el que se tiene, es un portento de aplicación de la lógica aristotélica. Ahora, pues eso es formal. Ahora, si vamos a ir a la lógica material, es otra cosa. Sí. Formalmente es un portento. Uno de los portentos más impresionantes de la inteligencia realmente. O sea, desde el punto de vista formal. Porque leer a San Agustín es un suplicio, porque tiene las ideas dispersas y es un tipo, o sea, muy culto, pero dificilísimo de seguirle, por lo menos en los teológicos. Si uno lee lo que escribió su diario es otra cosa, ¿verdad? Su diario personal. Pero cuando empieza a elevarse y tratar de explicar el misterio de Dios, encima que él lo hace desde la psicología, es un poco difícil seguirle. Lo había intentado leer hace unos años, ahora antes de la vejez, por ahí de entender 2 párrafos más de lo que en esa época era. Pero en el caso de las condiciones de verdad, bueno, y ahí hay un juego también, porque siempre se dice que la teología es un razonamiento razonado, valga la redundancia, en el caso cristiano, católico por lo menos. Tiene un orden lógico en este caso. Ahora bien, si esa verdad se puede ver en la realidad de las cosas, algunas cosas sí, otras cosas no. Algunas verdades se pueden, porque se sabe, por ejemplo, en sentencia de Teodicea, creo, que se puede demostrar racionalmente la existencia de Dios. Lo que no se puede acceder es a su esencia. Claro. Y ahí entra la verdad de asumir la verdad de la autoridad de una comunidad o de un grupo especializado al que fue revelado ese dato. Y hay algunos que juegan con eso y dicen, bueno, para nosotros los seres humanos no es evidente, pero para Dios sí es evidente. Pero fíjense también que por ejemplo, el milagro sería una manera de indicador que puede aumentar la fe. Sí, que puede aumentar la adhesión, pues es lo único que se sabe, es porque cuando se habla del milagro, en realidad, cuando se hace exégesis bíblica, cuando analizan eso, solamente atinan a decir la fama que el traumaturgo tuvo en vida es lo que podemos decir si fue o no milagro o algo. Sí. Hasta ahí llega. Fíjense que necesita de testigos. Y justamente la fe es en base a testigos cualificados. Lo mismo ocurre con la ciencia. Sí. Yo a la ciencia, ¿por qué le creo? O sea, porque yo creo de que Heisenberg hizo su teoría su teoría física, de física cuántica y explicar su paradoja. Porque le creo a él. ¿Y por qué le creo a él? Porque es especializado. Yo voy a reproducir su experimento.
o sea, necesitamos siempre para ese tipo de cosas un testigo cualificado. Y para nosotros, en el mundo de la ciencia, el testigo cualificado es el científico. Sí. Pero vamos a ponernos a hacer, ¿cómo que se dice? Peer review, o sea, cruce de información para saber, cosa que se tiene que hacer, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros nos atinamos a ver si realmente la teoría de la relatividad de Einstein se cumple o no se cumple. Ujú. O sea, siempre hay testigos cualificados que nosotros recibimos y les creemos, porque justamente son cualificados. Eso ocurre en la religión y ocurre en la ciencia. Claro. Claudia. Yo tengo una consulta. ¿Qué significa estructura? Porque yo entiendo la fe en el sentido etimológico, entiendo la definición que da la Biblia, entiendo que la fe tiene que tener componentes. Me parece que el primer componente es la persona. O sea, primero tiene que haber una persona. Esa persona tiene que conocer, esa persona tiene que creer en algo y esa persona tiene que confiar en algo. Y así se manifiesta la fe. Pero ¿a qué se refiere con estructura? Sí. En la lógica formal, así como anticipaba también, la, el pensamiento, por ejemplo, o la estructura lógica se compone de tres elementos. El concepto, el juicio y el razonamiento. Entonces, nosotros como concepto sí no hay problema. Podemos decir la palabra fe. Eh, Incluso podemos llegar a la premisa uno, que la fe es tal cosa. Una afirmación, una negación. Ahora, el construir ese silogismo, dos premisas bien elaboradas y llegar a una conclusión, eso es lo que yo le decía, evidentemente para la gente que tiene fe, eso no tiene ningún tipo de duda, porque si no sería contradictorio. Ahora, desde afuera, uno cuando mira, tiene consistencia lógica lo que uno dice o hace en nombre de la fe en cuanto a su práctica y su seguimiento de todos los ritos o la manera de comportarse en diferentes situaciones. Entonces, ese tema de afuera es lo que complica. Lo de adentro no complica porque no, el que tiene fe no se va a cuestionar en ningún sentido. En eso se basa la estructura lógica, Claudia. Y en realidad esas son preguntas que el mismo escritor del artículo nos dice, ¿verdad? Y él no presenta respuesta. Esto puede ayudarnos a formular más preguntas. Porque es como la naturaleza de la filosofía misma. O sea que nuestra función en ese caso es poner en duda. Pero esa duda que nos invita a llevar a la búsqueda. Y una búsqueda más profunda. Y una búsqueda que nos incomoda, que nos inquieta. Y a veces hasta incluso nos desalienta. Y vamos a pensar, ya no quiero más buscar porque no tiene sentido, no tiene lógica. ¿Verdad? Sí, así es, Federico. Se puede decir lo que hay un progreso. El debate en construcción, como también se dice mucho en filosofía hoy. O sea que nosotros, por ejemplo, como estudiantes, porque todos somos estudiantes en realidad de la filosofía, no podemos dar por culminada, por ejemplo, una conversación. No podemos dar por terminado un debate. El debate va a estar siempre en construcción. Y los planteamientos bien hechos, también requiere de postulados, porque no son respuestas, o hipótesis, podemos llamar también, bien planteada. Y esa hipótesis bien planteada, pues, otra vez nos lleva a la generación de otra hipótesis. No sé hasta el sentido de la falsación de Popper y eso, pero en nuestra vida práctica sí nos permite pensar. Bueno, según el texto, el ritual también tendrá sus guardianes, lo que ya dijo Federico, los sacerdotes, y sus creadores, los artistas. En la creación del ritual se puede poner en juego todo el alcance de la inventiva humana.
desde un enfoque así filosófico, porque en realidad pues, en la parte cultural al menos aparecen con estos nombres el tema de la creación, porque el hombre crea, ¿verdad? El hombre puede crear, crea cultura, crea pues, su presupuesto en cuanto al contenido que debe tener pues, una situación para ser depositario de su fe. Y así ese proceso vamos a encontrar si somos observadores en la práctica cotidiana. El comportamiento dice muchas cosas. En el rito se emplean necesariamente muchos símbolos visuales, orales y escritos. Entonces, para entender su importancia y sentido, hay que meterse en la mente y el corazón del hombre religioso, desde ya un enfoque fenomenológico. La combinación de la doctrina, el rito y la contemplación personal puede crear en la intimidad de algunos una experiencia religiosa. Nuevamente, fenomenología. Pero tomada como categoría o como objeto de investigación, la experiencia religiosa casi carece de sentido. ¿Y por qué dice esto, verdad? Acá hay dos elementos importantes. El hecho de esa visión interna del que experimenta la religión y aquel que mira desde afuera y quiere entender. Y no sé qué posición nos lo vamos a tomar. Aquel que mira que quiere entender, o vamos a sentir también culturalmente un ser que practica la religión y vamos a entender que es una experiencia religiosa porque yo siento que tengo fe. Pero ¿en qué situación siento que tengo fe? Cuando mi voluntad es aprobada, por ejemplo, si llevamos el escenario de nuestra práctica del 8 de diciembre, por decirlo, porque es lo más cercano que tenemos. Esa caminata es lo que uno hace desde Pacaraí hasta la Basílica. ¿A qué corresponde? ¿A lo interno? A la figura periférica lo que va a tener un espectador que quiere tener la experiencia a partir de esa práctica, que puede ser un día donde la mayoría experimenta esa situación. Ahora, el que tiene fe y hace esa práctica, va a estar convencido, va a ir a su casa, va a descansar y va a esperar que llegue otro 8 de diciembre para hacer lo mismo. Pero ¿qué hace el otro? Que el que mira de afuera. Vamos a ubicarnos en el que está por fuera. ¿Y qué podemos pensar? Federico. Yo creo que, profe, como observador desde afuera, creo que es como un hecho social. Eso es lo primero que, que veo. Y a intentar analizar desde afuera. Luego la descripción que usted hizo sobre mi actitud ante lo que significa la festividad, el tiempo, lo que a mí, desde mis creencias, implica que yo camine, por lo menos la mayoría de las personas, porque en realidad también ese es otro problema, o sea, no todos se van con sentido religioso. Sí. Y, o sea, el que tiene sentido religioso del tema lo hace porque asocia ese momento ritual con un significado que permite que te acerques a lo sagrado y que vos vas a tener una recompensa por hacer eso. Ahora, el que mira de afuera lo valora como ¿por qué la gente que tiene ese sentido religioso, como la gente que tiene solamente por mero movimiento social para identificarse con la comunidad, realiza el hecho, aunque no lo crea a veces, pero lo hace? Sí. Entonces yo hago el análisis desde afuera y trato de comprender lo que también se hace por vía subjetiva, vamos a decir. Y fíjese, ahí aparece otros elementos, ¿verdad? Que no va a ser suficiente que hagamos solamente filosofía de la religión. Tenemos que pedir auxilio ¿a qué? A sociología de la religión, a antropología cultural. Antropología, sí. Sí. Entonces, fíjense que la relación de las ciencias sociales
En ese sentido va a ser súper importante, porque caso contrario solamente voy a tenerlo desde un enfoque. Incluso podemos estar en la figura, pues, dentro de lo que practica esto. Y ahí pues, es mucho más complicado, porque yo tengo que salir de ese escenario para eh, introyectarme un sentido filosófico profundo para tratar de explicar, por lo menos en silencio para mí mismo, ¿verdad? Esa situación que eh, puedo ser un férreo defensor en cuanto a la práctica. Y quizás siga haciendo porque no sé si vamos a poder dilucidar el sentido real de lo que estamos practicando. No se puede empezar con la experiencia religiosa si se quiere entender la mente religiosa. Esas son afirmaciones del autor, ¿verdad? Nosotros podemos también tener otra mirada. Se presupone demasiado los símbolos religiosos fluyen de la doctrina, que es categórico, ¿verdad? Que justamente de eso se equipa. Es verdad que uno no tiene que pertenecer a una determinada religión para apreciar las obras artísticas creadas en esa religión y compartir una fe concreta para contribuir al arte o a la literatura de esa fe. Pero para comprender un símbolo hay que comprenderlo dentro del conjunto de creencias que forman su matriz. Puede ser una madera cruzada o puede ser una cruz que eh, necesita tener una actitud diferente cuando uno cree, cuando no cree, ¿verdad? Es igual que otros campos. Fíjense que el dinero mismo, pero cuando no hay nada que comprar. Hay un fragmento, ¿verdad?, sobre eso que allá cuando termina la Primera Guerra Mundial y quizá también la Segunda Guerra Mundial, Argentina pues no tenía muchos alimentos, mucho trigo. Alemania tenía mucho oro. Entonces, la oferta, o sea que Alemania envía la oferta pues, de una porción de oro por una bolsa de trigo. Y Argentina le dice una bolsa de trigo, una bolsa de oro. O sea, como no había opción, eh, no le digo así con seguridad, pero es muy probable que Alemania haya aceptado esa propuesta de Argentina. Porque a mí no me sirve el oro si no tengo nada que comprar. A mí no me sirve el dinero si no tengo nada que comprar. Y lo mismo también en sentido metafórico el tema de los símbolos, ¿verdad? Que uno no interpreta, entonces no tiene ningún sentido. Eh, Vuelvo a decir el tema de la cruz, lo que creo que está un poco más abajo ese. De, para los creyentes y que usa como símbolo la cruz, evidentemente que es una cuestión sagrada. Es un símbolo. Pero para la gente que no reconoce eso, va a ser simplemente un objeto, un material que puede estar hecho de hierro, puede ser hecho de madera. No tiene ninguna finalidad en su vida. Por eso que nos dice también que el hecho de estar diseñado o configurada nuestra mente para entender esa dinámica desde lo interno y lo externo de la religión, porque al decir lo interno, y si yo también soy un adepto, entonces es muy difícil desprenderse de esa situación para hacer nuestro análisis. Simplemente hay que vivir y punto, ¿verdad? No voy a hacer la otra función también de entender. Más o menos así también San Agustín decía que primero se cree y después se entiende. Credum intellium, la famosa frase también que él tiene. Eh, También un poco entre paréntesis, Federico, yo creo que para entenderle también en un sentido a San Agustín, hay una obra que se llama El Maestro, de Magistro, no sé si llegaste a leer, pero sale un poco de lo religioso así puro y trata de entrar en una pedagogía diferente porque también eso se estudia en la historia de la pedagogía justamente por la función del docente respecto a sus estudiantes, a sus seguidores, a sus discípulos, que uno también puede llamar de diferente manera. Ahora, si uno lee La Ciudad de Dios y compañía,
es muy difícil porque eh, vincular desde lo platónico al mundo cristianismo inicial, por ejemplo, eh, algunos términos pueden ser toscos todavía para nosotros desde el siglo XXI. Sí, profe, o sea, Ciudad de Dios todavía pasable, pero leer su tratado a la Santísima Trinidad, ese Ah, es un dolor de cabeza para entenderlo, ¿no? Es otra forma de pensar. sí, Esa obra que usted mencionó, ¿se llama El Maestro, es de San Agustín o es de otro autor? de él es San Agustín. Ah, bueno, voy Sí, a buscar entonces. de Magistro, generalmente Ah, de aparece. Magistro. Sí, Ok, voy a mirar, profe, gracias. pero más sentido pedagógico, como le había dicho. Yo recuerdo en la carrera de educación el profesor había presentado en la historia de la educación y interesante como propuesta de lectura. Que sale un poco lo que estamos intentando explicarlo a partir de acá también, que uno tiene que salir del ámbito también para poder de manera desinteresada explicar una situación. Sigue hablando de los símbolos que son multiformes, incluye de todo, desde palabras a incienso, y sirven para una gran variedad de finalidades. Hay un cierto refinamiento en el uso de los símbolos. Se suele decir que la habilidad para pensar analógicamente es una señal de inteligencia. Recordando también que el hombre o el ser humano es un animal simbólico. Y justamente el lenguaje contiene esos elementos en grandes cantidades. Y tiene que haber un código, por ejemplo, de comunicación para que se pueda entender. Por eso que el código también muchas veces de lo sagrado no se va a poder interpretar en todos los sentidos. Eso ilustra incluso la tragedia griega, por ejemplo, la figura de Hermes, en muchos aspectos también que podía descifrar o interpretar lo que no era así de una comunicación libre. Y que también a partir de ahí uno puede entender a quienes se hace entenderlo un ser considerado religioso. Porque también yo puedo hablar en el mismo idioma, pero no se entiende lo que digo porque puede ser por el motivo de que el otro no está muy interesado o simplemente no hay una intención en cuanto a la comunicación que se quiere establecer de ambas partes. Los símbolos pueden tener diversos niveles de sentido. Un simple crucifijo, así como mencionaba, puede simbolizar el instrumento de la tortura de Cristo, su muerte, el cristianismo en general, el propio compromiso religioso y otra serie de cosas más. Acá aparece un autor también interesante que usted, si le gusta la poesía al menos, van a poder leer. Baudelaire, él dijo, los sacerdotes son los servidores y los secretarios de la imaginación. ¿Qué podemos entender a partir de lo que él nos plantea? Este señor, según su biografía, se inspiraba en escribir a alta hora de la noche y necesitaba tomar alguna bebida alcohólica, ¿verdad? Entonces, pero escribe bastante bien. Todas sus obras también están publicadas y se puede apreciar. Poeta maldito, profe. Poeta maldito, sí, justamente. Para muchos un poeta maldito, pero también para la gente que está de Y su para, lado. y para otro un genio, Un sí, genio, sí. absolutamente. Y justamente ese mismo ejemplo podemos tomar el tema de la religión, porque lo que hablan bien, por ejemplo, de la religión, evidentemente que se le va a tener una calificación positiva, pero con lo que hablan mal, porque ahí no se hace un análisis. Eh, Más bien son ofensas lo que uno toma o toma como una ofensa cuando no condice con su parecer. Pero ese es desde la actitud del religioso, la actitud del que analiza desde afuera diferentes situaciones en lo que se incursiona la religión como tema, entonces sí puede ser diferente. Esta es una cuestión clave a indagar si la religión surge en el hombre de fuerzas no racionales o si la dotación intelectual del hombre le lleva a reconocer su fundamental dependencia de un ser trascendente. Eso también es bastante profundo, ¿verdad? Nos coloca o nos ubica
ubica en un dilema interesante, ¿verdad? Que no tenemos que apresurarnos en dar una respuesta. A ver, Federico, también los comentarios estoy leyendo de lo que ustedes escriben. Muy interesante. Federico, adelante. Ay, perdón, ahí. No, depende, yo creo, profe, que de cómo la persona en cuestión se acerque, o sea, el que está interesado en el sentimiento religioso se acerca de una determinada manera, ¿verdad? Y puede que en principio a causa de su pasión o de sus patos o de su dolor se acerca. O en el caso de algunos que son agradecidos, se acercan desde la alegría de lo conseguido, algo. Ahora, otra cosa también es acercarse como entender, como dijimos al comienzo, el hecho social, cómo influye en la identidad de una comunidad, como también como en un tiempo particular ese hecho da una importancia festiva, vamos a decir, a la comunidad. Después está el acercamiento del teólogo, el teólogo que quiere entender el misterio, o sea, por eso por ahí se puede, o sea, nos puede conducir a entender ese fenómeno, la comprensión que se tiene, por ejemplo, entre los católicos romanos y entre los ortodoxos, por ejemplo. Los ortodoxos griegos tienen una visión de adentrarse al misterio que es de respeto, vamos a decir, y como se sienten incapaces de entrar con sus propias fuerzas de la razón, es lo que creo que Dionisio de la Areopagita la llamaba teología apofática, o sea, desde aquello que no comprendo me acerco. Sin embargo, en la Iglesia Católica, en su tradición, y eso se ve en San Agustín y en Santo Tomás, van reflexionando sobre el misterio, y ahí los ortodoxos griegos dicen, ustedes son luego soberbios porque quieren entender el misterio de Dios. Entonces, uno depende cómo se acerque al fenómeno. O sea, y ahí es donde uno tiene la diferencia entre uno y otro. Entonces uno puede tener, así como dijimos hace rato, Santo Tomás cuando hizo la suma teológica, por lo menos no me refiero a la suma contra Gentiles, pero por lo menos la suma teológica es un portento de la inteligencia humana. Está a la altura de complejidad y de armazón intelectual de la fenomenología de espíritu de Hegel, como la crítica de pura de Kant. O sea, está a esa altura. Sí. Pero otra cosa es la manera como explica lo que quiere explicar, y ya depende mucho de cómo alguien se acerca al fenómeno. De acuerdo. Hay otra parte también del texto, lo que buscan situar la religión sobre una base racional, afirman que o bien la razón se ve en algún sentido forzada a reconocer un Dios, o bien la fe tiene sentido incluso en el caso de que la existencia de Dios no pueda ser demostrada. Fíjense también que el uso de mayúscula o minúscula cuando hay referencia de Dios, en sentido teísta, deísta, cuando cambia. Ahí, profe, sí, haciendo un comentario de lo que Claudia compartió, donde dice, hablando de acercarse, París bien vale una misa. Esa frase nació de una disputa dinástica en el reino de Francia, cuando era la época de las guerras de religión, ¿verdad? Al principio de las guerras de religión, sí, entre hugonotes y católicos, ¿verdad? Y el rey, o sea, el que tenía que suceder al rey, o sea, que tenía derecho de sucesión al rey de Francia, porque ya se le había agotado su lado familiar, caía en el rey de Navarra, creo que, y el rey de Navarra era hugonote, y el requisito para ser rey de España tenía que ser católico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la condición para que este rey pueda
ser rey de Francia, Enrique IV, convertirse a la fe católica. Y ahí nace porque es expresión de él, que se le adjudica a Enrique IV, que dice que París bien vale una misa. Justamente convertirse, o sea, renunciar a su religión para ser el rey de Francia. Ajá. Ahí de ahí nació esa frase. Y tiene sentido y probablemente vale la pena también para lo que ejecutaron esa acción. Y con él nace con Enrique IV nace la Casa Borbónica en Francia. Sí, excelente. Tiene sentido, ¿no? Cualquier frase pero tiene una base importante en cuanto a explicación y nos remite al contexto histórico, cultural y a otras referencias también significativas. Entonces, esto, bueno, o bien la razón se ve en algún sentido forzada a reconocer un Dios, o bien la fe tiene sentido incluso en el caso de que la existencia de Dios no pueda ser demostrada. Una especie de descripción conceptual que también hace en los dos sentidos. La exigencia que tiene la razón y la exigencia que tiene la fe en cuanto a la misma figura que podría ser, ¿verdad? La razón no se va a contar, no se contenta así con facilidad y la fe justamente se justifica o se fundamenta en la cuestión no demostrada. Para ese sujeto que vivencia y también como dijo Juan Carlos, por ejemplo, el hecho de que sea vivenciada ya dejaría de ser. Los que le niegan un fundamento racional, aún reconociendo el carácter natural de la religión, ponen su origen en la estructura emocional del hombre. O sea, sale a decir que lo más común, lo más natural también que puede ocurrir. El modo, cómo se entienden las emociones, tiene aquí evidente importancia. ¿Se siguen las emociones de la percepción o tienen su inicio en sí mismas? La teoría de la religión depende en algún sentido de la teoría del conocimiento, que por ejemplo el tema del dogmatismo, escepticismo, racionalismo, empirismo, que van a ir figurando también en los famosos ismos, que de algún modo también toca estos temas como para aceptar o como para rechazar. El dogmatismo, por ejemplo, la verdad de fe son irrefutables, pero para la misma corriente, o cerca de la corriente, aparece el escepticismo, que va a pensar lo contrario. Y así también el empirismo, el racionalismo, cómo va demostrando todo eso que nosotros intentamos manifestar. La religión es una cuestión de cultura más que una disposición innata. En términos del autor, desde esta perspectiva, la religión se aprende como se aprende todos los demás. Si se niega la revelación divina y no hay evidencia conocida para afirmar la existencia de Dios, y esto llega a ser culturalmente reconocido, entonces la religión desaparece. Lo que Nietzsche también nos había planteado en su escrito, ¿verdad? Entonces, esto es lo que reflexiona el autor del artículo, que ustedes lo pueden también tener, y otra referencia, así como le había dicho, como para profundizar un poco más también en nuestro texto, nuestra lectura, e ir vinculando también con otra asignatura que podamos tener esa experiencia tan rica cuando se conectan, ¿verdad? Y cuando el estudiante tenga esa posibilidad, ¿no?, de asumir una postura, pero esa postura no en carácter terminal, sino una postura en construcción, que me parece muy, muy importante. Abrirnos a la posibilidad, ¿no?, de que esto es una condición que está en un proceso de debate permanente. Una actitud aproximada al hecho de ser estudiante de filosofía, como yo le había dicho, o filósofo de esta era, en nuestra querida Facultad de Filosofía de la UNA, ¿verdad? Está bien. Yo le agradezco mucho la participación. En realidad, en todos los momentos también se va aprendiendo, se va construyendo. Y con eso terminamos este artículo por lo menos, y vamos a continuar en la siguiente semana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, profe.
Que tengan buena noche todos. Igualmente. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta la próxima. Hasta la próxima.